Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta nueva semana. Hoy lunes 18 de enero, ya 18 de enero, 3 semanas para las elecciones. Los medios de comunicación nos traen, ¿no?, el aumento del número de candidatas femeninas es lento, pero hay reformas para irlo tratando. El tema del debate fue una cosa que concitó la atención. La gente tiene que preocuparse también por quiénes están en las listas, por qué partidos van a estar, sobre los candidatos presidenciales. Como alguien me decía ayer, esto es lo que hay y de eso hay que escoger lo mejor y lo mejor para el país, no cuando dicen el menos malo, no, lo mejor que hay que escoger. Y eso significa que debemos analizar una propuesta y una visión. El retorno a algo, no sé si hay que analizarlo así nomás, no, hay que valorar, hay que sustentar esas cosas. En fin, bueno, esta semana será también de debates, de campaña. Esperemos que los candidatos tengan más opciones de encontrarse con la ciudadanía. Los medios vamos a seguir haciendo el trabajo de preguntarles. Y justo esta mañana ya tenemos la presencia del doctor Diego Ordóñez, candidato para la Asamblea por las listas 21, el distrito número 3, es el de parroquias, me parece. Así es. Es el distrito. Diego, bienvenido, buenos días. Para ir a la Asamblea, usted ha sido asambleísta. ¿Qué se puede plantear? Una visión de la legislatura que tenga que ver con el gobierno, la posibilidad de que su candidato Guillermo Lasso sea presidente de la República o no lo sea, dependiendo de lo que decida la ciudadanía, pero deben tener los candidatos a la legislatura y los que le acompañan en su lista, deben tener una visión de lo que quieren hacer en la Asamblea. Bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días y buenos días a todos quienes nos escuchan a los años en este... Sí, en el CED. En el CED. Bienvenido. Muchas gracias. Hay una tremenda crisis económica, una tremenda crisis social, un elevado nivel de desempleo, una crisis sanitaria, una crisis fiscal. Es un escenario, diría yo, muy complejo, difícil de comparar con algo que nos haya sucedido en el pasado. Lo del 99 es un pálido reflejo, digamos, de lo que sucede en este momento en la economía. Así, y en juego la de niños. Es una cosa muy compleja lo que vive el Ecuador. Y hay que priorizar. Hay que priorizar las respuestas para empezar a crear condiciones que ayuden a solucionar ese problema. Yo soy parte de un programa de gobierno. Yo soy parte de un proyecto político. Y en ese programa de gobierno y en ese proyecto político están definidos cuál es la hoja de ruta en lo que tiene que ver con reformas y nuevas leyes y en cuanto tiene que ver con políticas públicas para que el Ecuador empiece a volver a caminar. Y esas prioridades están centradas fundamentalmente en solucionar, yo diría, el más grave problema que azota a los ecuatorianos, que es la falta de empleo. ¿Y el empleo cómo se crea? Claro, porque uno podría decir, no, hay alguna gente que dice, voy a ordenar tal cosa, decretaré tal cosa, y el empleo no es por decreto, no es por ley, o las leyes podrían facilitar eso, y claro, algunos han criticado, por ejemplo, la ley humanitaria que permitía esta contratación por horas o disminuir el salario por las horas que se trabaja. Lo que ayudó a que muchísimos ecuatorianos no pierdan su trabajo. Ya. Porque en estas condiciones muchos empleadores que estaban atados de manos con la rigidez de las normas laborales para poder acomodar horarios y remuneraciones, estaban despidiendo a la gente. Lo que se hizo fue evitar que suceda eso, flexibilizando un poco, reconociendo un escenario que es un escenario inédito en la historia del Ecuador. El empleo sin duda no es un resultado de la voluntad de nadie. El empleo es
el resultado de que alguien con dinero, un inversionista, un empresario pequeño, mediano, grande, decida invertir en alguna actividad que es productiva, en un negocio, en una industria, en un comercio, en un restaurante, ¿no? en una actividad que mueve recursos y que genera empleo, y para eso va a tener que contratar personal. Este es el resultado. ¿El resultado de qué? El resultado de que en el Ecuador se modifiquen todas esas ataduras, esas restricciones, esos obstáculos que impiden que un empresario, que un inversionista mediano, pequeño y grande haga lo que... ¿Cómo se lograría a través de la legislatura, Diego? ¿Será que una reforma al Código Laboral, una ley especial para el tema, ubicándonos en el tema de la pandemia, que tenga un tiempo de duración? Y si esta ley o esta reforma al Código podría traer entonces una reforma tributaria sustancial. Hay un conjunto de reformas, Francisco, y cuando yo decía hace un momento que vamos con un programa de gobierno, el programa de gobierno está hecho, no está improvisado. No hay que ir descubriendo cosas en el camino. No es que voy a ver qué me va a hacer recién el programa de gobierno, como fue evidente, ¿no? Durante los debates, ¿no? La improvisación, ¿no? Los lugares comunes, la falta de preparación, la irresponsabilidad de las ofertas. ¿Cuál es el contenido de estas reformas? Estas reformas tienen que ver con varios ámbitos. Uno, lo laboral, que acabas de mencionar. En lo laboral, no va a haber una reforma del Código del Trabajo. Van a mantenerse vigentes las normas del Código a todos aquellos contratos que han sido firmados en ese marco. En ese marco legal. Pero es evidente que de los 10 trabajadores, de los 10 que están en capacidad de trabajar, solamente 3 están amparados por el Código del Trabajo. 7 no tienen amparo del Código del Trabajo. O porque no tienen empleo o porque no tienen un empleo formal, porque son subempleados. Para ellos, para los que no tienen empleo, para los que tienen empleo informal, la nueva ley, la Ley de Oportunidades Laborales, que es una ley que no modifica el Código del Trabajo, sino que crea un nuevo marco jurídico para todos esos nuevos contratos que incorporen a todas las personas que en este momento no tienen empleo. Segundo, una reforma al sistema tributario, la eliminación de muchos impuestos que, aparte de representar valores pequeños, distorsionan la actividad, afectan sensiblemente a la inversión, afectan la decisión de un inversionista de arriesgar su dinero en una actividad productiva. La eliminación significa dejar de percibir ingresos al Estado, y lo que nos hace falta es eso. Entonces... Pero hay que crear otras actividades, de eso voy. Hay que generar las otras actividades pues que permitan que esos ingresos puedan compensarse, y no solamente compensarse, sino incrementarse. Hay que reformar, hay que empezar a disminuir poco a poco la carga que representa el impuesto a salida de divisas. Es una irracionalidad sostener que mantener el impuesto a la salida de divisas favorece a la dolarización. Exactamente al contrario, afecta la decisión de ingreso de capitales. Es disminuir cualquier cosa que gane el 5%. Es obvio, no te cobran la entrada al ingreso, sino a la salida. Pero en cambio ha sido tan efectivo como el IVA casi, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay tal nivel de desconfianza en la economía ecuatoriana, tal nivel de desconfianza, es mejor pagar, y sacar el dinero. Y esa expatriación, ¿no?, es el resultado de esta decisión. A pesar que sube la tarifa, pues los dueños de dinero dicen, bueno, ¿aquí qué podemos hacer? Aquí no podemos invertir. La inseguridad, entonces. Existe un altísimo nivel de inseguridad de la estabilidad de la economía y un altísimo nivel de inseguridad jurídica que hace que el dueño de dinero pues decida llevar su dinero al exterior en vez de promover inversión en el Ecuador. Entonces, una segunda reforma, ¿no? La tercera reforma, ¿no?, que quite los desincentivos, porque no está prohibido, pero quite los desincentivos para que en el Ecuador puedan instalarse bancos internacionales. Los bancos, las grandes cadenas de bancos, vienen a Colombia, se saltan el Ecuador y van al Perú. Al Ecuador no vienen. ¿Por qué? Porque aquí se manipulan las tasas de interés, se manipulan el costo de los servicios, ¿no?, y se pretende fijar eso por vía de decreto.
Y eso es como fijar los precios a todo aquel que vende un producto. El que oferta crédito, ¿no? Tiene pues una expectativa de cierto rendimiento, como el que vende, no, sin exagerar, simplemente es conceptual, el que vende salchichas en la calle. Es como ponerle un precio a un producto. Hay que dejar que eso funcione en términos de oferta y demanda, ¿no? Pero siempre habrá que regularle, habrá que controlarle, porque también hay algunas veces, si hay un grupo de bancos y que se ponen de acuerdo, y el Estado, por ejemplo, ha logrado, y sí se vio eso, y esas son las cosas que a veces no se entienden, que le fijen, por ejemplo, al Banco del Pacífico, que es un banco grande, diga, para vivienda va a tener tal, y ya está, y los otros han adecuado. No han bajado al mismo nivel de este, pero sí se han adecuado. Es que no pueden arriesgar el dinero de los depositantes. Pues lo que no están entendiendo, y yo me he sorprendido que hay muchos ecuatorianos que no entienden, que los bancos administran dinero ajeno, no dinero de los accionistas, dinero ajeno, dinero de los cuentacorrentistas, de los depositantes. Y hay que cuidar que ese dinero se maneje de la mejor manera, porque cuando se hace un préstamo, se cobra un interés y cuando se recibe dinero se paga un interés. Entonces tiene que haber una relación. Lo que tú mencionas en este momento, en el sentido de que un grupo de bancos se ponga de acuerdo, eso es un manejo monopólico y hay normas que regulan el funcionamiento de eso, que para evitar que eso suceda. Este diagrama... pero eso no quiere decir que el Estado tenga que fijar el precio. ¿Qué va a pasar el momento en que bancos reconozcan que en el Ecuador hay condiciones de estabilidad que les estimule a participar en el mercado financiero ecuatoriano? La competencia tiene que empezar a regular el costo del dinero. La competencia va a empezar a regular por sí sola el costo de los servicios bancarios. Y eso no va a ser un tema de manipulación, de negociación política, ¿no? de chantaje político. Eso tiene que dejar que funcione. Esas son las reglas. Así funciona otra economía dolarizada en América como Panamá. Panamá no tiene fijadas tasas de interés. Es un mercado muy dinámico financiero. Es un mercado dinámico y no existe país. Pagando la inversión aquí un poco más del 5% deberíamos tener. Si en otros países, en Europa, en los Estados Unidos, les pagan porque den teniendo, como diríamos, la plata, aquí el 5% debería ser un atractivo. Pero este otro ambiente de inseguridad es lo que usted sostiene, Diego, que no permite que vengan. ¿Las condiciones se supone estarían dadas para que vengan o no? Hay que crear ambiente, hay que eliminar algunos obstáculos haciendo una reforma, garantizando además, Francisco, ¿no? que en el Ecuador exista que es un requisito de estabilidad del sistema financiero, de credibilidad, independencia del Banco Central. No puede ser el Banco Central, ¿no? Una dependencia del Ejecutivo. Es inaceptable, ¿no? Es grotesco que sea una oficina de la presidencia. Que durante el gobierno de Correa se esquilmaron la reserva y en la reserva están ahorros privados, ahorros de la gente depositados en el banco, están contabilizados. Arauz dice que hay que volver a... ¿Y por qué lo puede hacer? Porque según él, la disponibilidad de los recursos que están en la reserva están a órdenes del gobierno, porque claro, el banco, el gerente del Banco Central es un dependiente de la voluntad del Ejecutivo. Esto genera inestabilidad en el sistema. Total. Y además, en un ambiente, en un sistema monetario dolarizado, eso genera mayores vulnerabilidades. El momento en que los inversionistas, los banqueros, aprecien que en el Ecuador se toman medidas de esta naturaleza que crean un ambiente de estabilidad, pues obviamente van a pensar que en el Ecuador hay condiciones como para invertir. Señalaría esa, ¿no? Tercera, hay que reformar el mercado de valores, ¿no? Bueno, eso se ve que ha sido una... Bueno. Desde Deceval, que algunos no la quieren liquidar, pero antes de liquidar hay que ver quiénes se han llevado la plata, Diego. Cuando hablo de reforma del mercado de valores es para permitir, Francisco, que los fondos previsionales actúen y dinamicen el mercado de capitales. Hay muchísimas economías y la evidencia muestra, ¿no?, que los fondos previsionales, los fondos de ahorro, han sido los fondos que han servido para el desarrollo, por ejemplo, la infraestructura vial, ¿no? Transporte. ¿Por qué? Porque los fondos previsionales son
fondos de largo plazo, inversiones de largo plazo. Y que requieren también réditos de largo Y plazo. que también que necesitan réditos de largo plazo. Entonces son inversiones de las cuales los fondos que están en la seguridad social dinamicen, movilicen la economía, ¿no? Que no se en transformación de la 11.000 infraestructura. millones de dólares en papeles del Estado. También ha sido usado para financiar el gasto público y ahí están 11.000 millones de dólares. Porque igual y este mercado de valores tiene que ver, Diego, también con las famosas bolsas de valores, con las casas de valores que son las, y con estas, que ojalá alguien les meta preso, estas calificadoras de riesgo, que han sabido dar certificados a diestro y siniestro. Pero ¿todo eso va a estar o exclusivamente los fondos provisionales? No, es que, mira, Francisco, el que hayan casas de valores, eventualmente calificadores de riesgo que hagan inmoralidades, no quiere decir que el sistema no funcione. Ya. ¿Sí? Hay un problema porque no podemos generalizar, porque el momento que generalizamos estamos destruyendo la credibilidad de los depositantes o de los participantes o de los que negocian con papeles en las bolsas. Hay una incorrección, esa incorrección tiene que corregirse, obviamente. Pero entonces, ¿qué faltó ahí? ¿Una legislación? No, adecuada supervisión, ¿no? Adecuada supervisión. Hay informes, ¿no? de los bancos de movimientos inusuales, de movimientos sospechosos. Ahí no hubo adecuada la UAF supervisión. Y eso. A propósito de eso, el candidato Montúfar, un poco como que le insistía, parece que el candidato señor Lasso le respondió ya vía el pero el Montúfar dijo que se sentía un poco amenazado. ¿Ustedes han entendido de qué le acusa o es solamente esto de lanzar sombras y tener argumentos para pelear con el candidato Lasso? Yo quisiera precisar esto, ¿no? Porque, digamos, a mí me apena tener que calificar a Montúfar como una vocecilla desesperada por buscar notoriedad, ¿no? Porque a alguien que está arriba en las encuestas, pues le dé un poquito de atención, ¿no? Y esto es penoso. Y es penoso porque, primero, pues se suponía que el perfil de candidato Montúfar no era para ponerse en ese ambiente, esta forma, ¿no?, de notoriedad. ¿No? Se ha luchado. Segundo, porque genera pues dudas en el manejo de una relación de un banco en el cual una empresa tiene una cuenta corriente. Eso no implica, es como que... Bueno, que el banco sea responsable de la... Pero si hay movimientos inusuales... Que están informados. Están informados. Que es precisamente lo que acabo de mencionar. Claro. Precisamente lo que acabo de mencionar. Pero el banco, ¿qué responsabilidad tiene si la empresa tiene la cuenta en ese banco? Pues no, podría sucederle a cualquier banco, ¿no? Lo primero. Y lo segundo, habría que ver en dónde nomás hay cuentas. Lo segundo, además, porque Montúfar, con toda la mala fe que está actuando, me parece penoso, ¿no? Yo he recibido muchos mensajes en el sentido de decir, bueno, ¿qué le pasa a este señor, ¿no? ¿Por qué actúa de esta manera? Él sabrá explicarlo, ¿no? Pero además él sabe perfectamente que Lasso no está en el banco, la administración del banco, desde hace 10 años. Culpar al accionista de la administración y porque alguien abrió una cuenta. Porque alguien abrió una cuenta me parece simplemente una ridiculez. Más que ridiculez es que una maldad parecería, o una forma, si bien de hacer política, lo que debería es acusarle directamente de algo. Montúfar, yo supongo que está resentido, ¿no? Porque él quiso ser el candidato a alcalde del Movimiento Creo, pues no fue, porque, bueno, algunos ya advertíamos estos rasgos y dijimos pues que no era una buena alternativa. Luego intentó ser binomio en esta elección, ¿no?, de Lasso. Fíjense ustedes, todos quienes nos escuchan. Y luego quiso ser asambleísta también. Y recibió pues unas amables respuestas negativas a todas sus aspiraciones. Sí hay un resentimiento. Obviamente, ¿no? Se nota. Pero bueno, en todo caso sí valía la pena que dándole a tanta insistencia, lo que sí creo es que debería, si tiene él que ha estado en la pelea, debería denunciar si tiene algo concreto, porque esa insinuación me gustaría que, no, quiere acuse de algo hasta para poder responder, ¿no? Pero ahí está Hay gente que se aproxima tanto a denunciar la corrupción que a veces se empieza a contagiar.
Eso es peligroso, ¿no? Eso es peligroso y hay que cuidar. Bueno, pero entonces, ¿y usted denunciará las cosas? ¿Tiene listo algo para ejercer este derecho que es la fiscalización y esta obligación, más aún si llega a la Asamblea Nacional? ¿Qué tiene que fiscalizar la Asamblea? Tiene que fiscalizar las otras funciones del Estado. Y yo estoy absolutamente convencido, Francisco, que vamos a tener un presidente honrado, con Lasso a la cabeza. Tendremos un gabinete honrado, porque cuando hay un presidente honrado, hay un gabinete honrado. Un presidente honrado no escoge ladrones. Un presidente ladrón, un delincuente, escoge delincuentes que ayuden a robarse los recursos. Y como habrá un presidente honrado, un gabinete honrado, habrá un grupo de asambleístas honrados. Esto es, me parece a mí, resultado de observar lo que ha sucedido en el pasado, ¿no? En el pasado hubo actos de corrupción, pero digamos que teníamos presidentes honrados. Y cuando había actos de corrupción eran absolutamente excepcionales y notorios. Se juzgaban, ¿no? Cuando usted tiene un ambiente de transparencia, pues una mancha se nota, es clarísimo. Entonces esto yo creo que va a suceder en el gobierno de Guillermo Lasso. Pero ¿dónde es necesario? Y lo que ha pasado, recuperación de dineros, esta misma ley que ojalá hoy la puedan aprobar, pues se han anunciado que van a votar la hora de extinción de dominio, ver qué nomás han archivado en la Asamblea de las cosas denunciadas, porque son 14 años de un gobierno que, si bien ya la justicia ha actuado, hay presos y todo eso, hay otros que se están pasando de agache. Todo el mundo habla de que hay que recuperar el dinero, pero nadie dice cómo. Pero cierto es que nadie dice cómo, pero yo conozco, sabemos que con Guillermo Lasso sabemos cómo. ¿Cómo? Sabemos cómo. Eso, Francisco, hay que ver en el momento preciso. ¿Por qué? Porque no solamente es cuestión de poner una ley que diga que hay que recuperar robado. Seguir el dinero mal habido es un tema, complicado. Pero hay empresas, hay estados. Exactamente. No, hay empresas en el mundo, hay empresas muy serias que hacen un tracking, ¿no?, de dónde está el dinero. No es fácil. No, porque habrá que, además los ladrones, de encontrarse, habrá que ver cómo se trae. Yo quisiera recordar una cosa, Francisco, algo que pasó, ¿no? Hace algunos años, Miguel Rivadeneira, columnista y periodista, escribió una columna en el diario El Comercio, donde él refería a una entrevista que él le hizo a Patiño, fuera ya del gobierno, ¿no?, durante el gobierno, ya resentidos y distanciados de Moreno. Y en esa entrevista, está en una columna, Miguel le dice a Patiño que le cuente qué fue lo que llevaba en unas maletas en un viaje que no fue registrado, que salió de la base militar y se fue a Caracas. Porque había periodistas acuciosos, pues había tenido alguna información, ¿no?, de personas que vieron. Ese vuelo. Yo voy a presumir, ¿no? Voy a presumir que nadie va llevando un montón de maletas para ir en un viaje relámpago, ¿no? Porque supongo que no era ropa, ¿no? Yo presumo que eran dinero efectivo. Entonces, hay muchos estados en el mundo que ocultan la corrupción. Venezuela es uno de ellos. Cuba es otro. Bielorrusia, por ejemplo, ¿no? Son países gobernados por países árabes gobernados por dictaduras, ¿no? Dictaduras corruptas que normalmente ayudan a que otros corruptos escondan su dinero. Esto no es sencillo, es un tema complicado. Pero digamos que por lo menos existe decisión en dos acciones. Primera, en realmente instalar esta comisión de Naciones Unidas para que revise el pasado. Y también establezca, pues, cuáles son los elementos estructurales, legislativos, administrativos que favorecieron la corrupción. Y luego, pues, hacer estos contactos, digamos, no hacer los contactos recientemente, consolidar los contactos. No, para la ley de extinción de dominio sí, porque hay que
Pero y para contratar a la empresa esta y decir falta todo decisión, falta política. Decisión política. Moreno no lo hizo porque también hay rabos de paja, ¿no? Yeah. Ellos participaron en el gobierno de Correa, pues, ¿no? Y entonces, cuando uno juega en el lodazal, algo se ensucia, ¿no? Sale manchado. Sale manchadito. Sale entonces, manchado. No se hizo, fue pura retórica vacía. Con Lasso, pues no existe eso, existe absoluta decisión de empujar esto como una necesidad, porque no solamente recuperar la plata, Francisco, es de marcar un ejemplo, ¿no? Para que los ladrones sepan que hay maneras de exponerles y de hacer que retiremos el dinero más habido de sus bolsillos. Porque si no de sus ardientes bolsillos. Están disputando el poder con plata mala vida, pero con plata que el resto no tiene, no puede disputarse el poder con eso. Entonces eso es falta de democracia, eso es falta de un montón de cosas que no nos permite entonces una lucha democrática justa. Y ahí están los desequilibrios, ¿no? ¿Qué hacer con las organizaciones? El señor Arauz, ¿no? En este fin de semana decía pues que Naciones Unidas no había dicho que se robaron 70,000, pero algo parecido, ¿no? Bueno, dijo que no llegaba sino a 35,000. O sea, pero que se robaron. O sea, eso dice Arauz. Claro, o sea, sí, ¿no? sí. Y Arauz dice además que va a enjuiciar a Odebrecht, imagínense, Francisco. Sí. Por eso está preso Glass, pues, por eso está preso el primo el tío de Glass, ¿no? Y lo que estaba diciendo Arauz, ¿no? Es confirmando la versión de que se robaron, de que hubo una corrupción descomunal en el gobierno. Hay que enjuiciar. Y que el jefe de esta pandilla, que está sentenciado, va a ser su asesor económico. Eso nos dijo Arauz. Diego, ¿qué pasa con el proceso electoral? Hay un Consejo Nacional Electoral permanentemente bajo sospecha. El propio señor Arauz, el economista Arauz, el día de ayer abogaba por el señor Noboa y que sea candidato. Pero cada cosa que pasa en el Consejo Nacional Electoral es un escándalo. Es porque alguien quiere deslegitimar el proceso y que además, como se dice en el barrio, le dan papaya a los otros de los vocales, o qué pasa. Y yo suelo sostener que este es un relajo bien organizado, pero algo debe pasar. Ustedes tienen un vocal ahí, entre comillas, tener un vocal. Ustedes respaldaron un nombre, diría, como partido, como Listas 21. Yo quisiera marcar una diferencia asumiendo lo que acabas de mencionar como una verdad, ¿no? Ya. Pero la diferencia es que este Consejo Electoral no es el Consejo Electoral de Pozo, ¿no? Quizá por eso mismo hay esto. Porque en el Consejo Electoral de Pozo mandaba Correa, mandaba Patiño y nadie, apáguenme la luz, ¿no? Desconéctenme los equipos y cambien los resultados. Eso fue lo que pasó, esa fue la orden y el fraude se produjo. A las 7 de la noche Lasso ganaba las elecciones, a las 7:15 Lasso perdía las elecciones. ¿No? Esto fue porque había un grupo de obsecuentes, ¿no? de gente sin escrúpulos que era capaz de hacer esto y a mí me parece penoso, ¿no? Digamos, de alguna manera paradójico que el señor Arauz ahora diga que ellos exigen que se respete la voluntad de la gente en las urnas. Eso fue lo que nosotros durante 10 años exigimos de ese Consejo Electoral de bolsillo. Hay un Consejo Electoral que ahora, pues, digamos, se ha manejado no con la eficiencia, con la transparencia que habíamos esperado. Otro comportamiento se esperaba de la señora Tamaín, ¿no? Yeah. Y pues fue una revelación que ella en realidad no ha contribuido. Cada acto hace un juego, no ha contribuido a fortalecer la credibilidad. Yeah. Pero vamos a tener que decir una cosa que es simple de sentido práctico, Francisco. Es el Consejo Electoral que tenemos. Y lo que tenemos que hacer es nosotros, los ecuatorianos, primero, quienes estamos participando electoralmente, y segundo, los ciudadanos, defender nuestro derecho a que se respete la voluntad de expresar en las urnas. Eso vamos a tener que defender. Ahora, hay obviamente que tomar previsiones. Y en la campaña de Guillermo Lasso existe, ¿no? Digamos, como una estructura aparte. Para hacer el seguimiento. Hay un no batallón. Sea como en la que usted mismo recuerda apagaron. Sí hay ahora, están hay organizados. 40, no va a haber unas cajas ahí vacías, Diego. Bueno, hay que aprender de las experiencias, ¿no? Hay un batallón de 44,000 personas
que van a estar asignadas al seguimiento y además toda una estructura digamos, de reporte y seguimiento para que la información tan pronto se cierren, primero vigilando que no exista pues irregularidades durante el transcurso del proceso electoral, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Van a estar antes los delegados, antes y obviamente abandonarán después de que se cierren ya el conteo. Y ese conteo pues va a pasar en niveles hasta un grupo de gente que está administrando con softwares, con tecnología, ¿no? Con recursos informáticos, la información para controlar que ahora no suceda, ¿no? Lo que sucedió en la elección pasada, ¿no? Diego, ¿quién le acompaña? Y hay, de todas maneras, hay, claro, la auditoría de, por lo menos la capacidad de denuncia de algunos vocales dentro del Consejo Electoral. Están adentro. Claro, están ahí, ¿no? Sí, están o sea, este cambio que parece entonces un poco lento, que sí, había otras expectativas de la ingeniera Atamaín, doña Diana Atamaín, había otras expectativas de mayor decisión, una mujer indígena, luchadora, de las primeras en ser profesionales universitarios, y claro, cada cosa que hacen dejan algo para generar un debate de estos que se aprovechan para no cumplir la ley algunos, ¿no? Digo, bueno, pero no pudieron porque quisieron hacer lo mismo, ¿no? No, con lo del debate y ahí tuvieron que sentarle a que el señor Arauz recite sus disparates, bueno, entre otros, ¿no? ¿Vale la pena esto del debate? ¿Y hay que hacerlo obligatorio porque algunos corren? El problema está en que no puede haber debate entre 16, ¿no? Claro, pero por lo menos el formato para repreguntar, para que a lo mejor un rol más protagónico de tal vez ahí hay que esperar que exactamente. Pero también los candidatos tienen que decir algo. Bueno, pero si le preguntan algo y no saben y se dirige, oiga señor, ¿qué va a hacer con el agua? Bueno, saludos a mi señora que está de cumpleaños. Bueno, ya no es culpa de nadie más. Ya no es culpa, pero eso que juzguen los ciudadanos, ¿no? Porque eso me parece una grosería. A Arauz le preguntan algo y contesta cualquier cosa. ¿Qué le pasa al señor? ¿Por qué no está aquí el señor Álvaro Noboa? Bueno, eso me parece muy, muy importante. ¿Es decidor eso? Claro, porque yo creo que la ventaja de una persona de estas características intelectuales es que no tiene filtros, ¿no? Entonces dice cualquier cosa sin darse cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Y ese momento dio cuenta de que esta intención de tratar de meterle, rompiendo la ley a Noboa por la ventana tenía algún propósito, ¿no? Y lo penoso es, y habría que preguntarle a Noboa si él estaba consciente de lo que estaba haciendo. ¿Cómo hay que preguntarle a Romero? Romero, cuñado de todas formas de Noboa, ¿por qué esta persistencia, ¿no?, en agredir a Lasso? Hay que preguntarle a Montúfar por qué la persistencia de agredir a Lasso. Yo no le he escuchado a Romero, ¿no?, atacar a la corrupción. Yo no le he atacado, bueno, no le he escuchado. Él sí está en la lista de financistas del economista Correa. Bueno, entonces cuando fue la campaña, si hay empresarios que han tenido y que salieron y que no han tenido problemas, es el señor Romero, ¿no? A propósito, ¿usted conoce alguna empresa que haya generado el señor Isidro Romero? Así no sé. Porque en la lucha política uno va viendo si hizo esto otro. A más estadio. Bueno, este país es un país pequeño, no nos conocemos mucho, ¿no? De lo que yo tengo referencia es más bien un empresario fallido, ¿no? Es un empresario que no le ha ido bien, pues no, y supongo que y ahora ingresa a este escenario electoral y lo que hace es empezar a atacar a Lasso. Es como que querer ayudar a bajar. Bueno, ¿tendría esa duda usted? Sí, pero yo creo que electoralmente es minúsculo, ¿no? Y me parece a mí que es pretencioso hacerlo, ¿no? Pero digamos que esta puede ser la intención, y me parece a mí lamentable, ¿no? Lamentable porque el problema fundamental en el Ecuador, ¿no?, es una economía mal administrada, una economía cuyos recursos fueron dilapidados entre corrupción y despilfarro, ¿no? El gobierno de Correa tuvo ingresos descomunales, en ingresos petroleros, ingresos tributarios, en deuda, y sin embargo de eso la tasa de crecimiento de la economía fue menor en los 10 años del correísmo a lo que fue durante el periodo 2000-2006, y hablo del periodo dolarizado.
no se creó estructura productiva, se favoreció el consumo, el desperdicio, no la inversión, no el crecimiento. La tasa de empleo no creció. Los desempleados, claro, Correa decía, tenemos la tasa de desempleo más baja de Latinoamérica, claro, pero nunca contó él en sus cálculos con la tasa de desempleo, ¿no? De 6,5, 7. ¿Quién le acompaña en las listas 21, Diego? Fue el tiempo. Creo listas 21 en Pichincha, que nos son plantea. Un conjunto de militantes del movimiento. Está María José Plaza en el Distrito Norte, Jorge Pinto en el sur, Carolina Sánchez en el resto de la provincia de Pichincha, que son cantones. Son militantes del movimiento, creo, ¿no? Esto a mí me parece muy importante. Hay muchos ecuatorianos, ¿no?, que a veces generalizan, y yo precisamente trato, ¿no?, de pedir en redes sociales que tengan la responsabilidad de manejar la información precisando, porque la generalización es perniciosa, es destructiva. Entonces dicen, ahí están las listas llenas de cantantes, de faranduleros. No, yo les digo, en las listas de Creo hay cantantes, en la lista de Creo hay faranduleros, en la lista de Creo está gente con antecedentes que quedan registrados en un récord policial. En la lista de Creo hay gente con grilletes, no. En la lista de Creo hay gente, militantes del partido, ¿no? Gente que, claro, dice, es que no les conocemos. Bueno, pero eso no es un defecto, ¿no? Y así, eso no es algo se cura con la acción. Eso se cura con el momento sí, que vayan a desarrollar su actividad. Claro, lo que pasa es que también es bajo sospecha esa actuación, porque los partidos no han sido los que nos han propuesto realmente así listas. Hay 2 o 3 nombres a veces y el 6 de relleno, en donde de pronto se encuentra uno con, oiga, ha sido y le toca actuar, y ahí sí, chuta, nos equivocamos. Y no funciona así. Pero recojamos los antecedentes, ¿no? Yeah. Yo diría, en el bloque de Creo ahora, pues no se encuentran escándalos de los que se encuentran en otros partidos, ¿no? O sea, sí han hecho un escogitamiento mejor. Claro, evidentemente, pongamos este como un referente, ¿no? El comportamiento, digamos, la actitud ya demostrada durante este periodo y, digamos, durante el periodo anterior. Claro. Pueden estar en desacuerdo, pueden no gustarles, en fin, pero no hay actos de aquellos parecidos que tengan esa. Claro, igual a aquellos que están, ¿no?, entre los 60 indiciados en la asamblea. No hay gente del movimiento, creo. Esto es una garantía. Esto me parece que es muy importante, ¿no? Porque, y además, Francisco, digamos, ya analizando desde el punto de vista de los impactos políticos que ha tenido el correísmo, entre otras cosas, ¿no? Arrasaron muchísimo, ¿no?, con muchos cuadros políticos, y muchos cuadros políticos que tenemos hoy son nuevos. Y esos cuadros políticos son que tienen que empezar un recorrido, ¿no? Y en ese recorrido pues se harán conocer y la gente tendrá elementos como para calificar y valorarles. Y jóvenes dirigentes, ¿no? Claro, yo he visto en la lista de ustedes, por ejemplo, gente como estaba bien, porque vi que ha aceptado y han logrado convencer a gente joven como Francisco García, que está, me parece que en el Distrito Norte. Hay otros, sí. Hay jóvenes además porque... Está generando una escuela política, mire, digo ahí. No conozco, y por eso digo, diría yo que la Fundación Ecuador Libre, que es el único, digamos, un tanque de pensamiento, una fundación que una mata de liderazgo y de formación. Para formación. Yo no diría, conozco que haya otro candidato como Lazo que tenga atrás de sí una organización. No hablo de las organizaciones delincuenciales de atrás del correísmo, ¿no? Hablo de un think tank de pensamiento. Y ese think tank de pensamiento pues ha trabajado en el plan de gobierno, capacita y forma estos nuevos cuadros. Durante 2 meses, Francisco, la Fundación de Ecuador Libre ha trabajado en un plan de socialización en toda la estructura, en todos los candidatos, en todo el universo de candidatos, para llegar hasta el mínimo detalle explicando todo el plan de gobierno, en todos sus componentes, para que cuando la gente que va a inquirir, pues que den respuestas. Que sepa de qué está hablando, ¿no? Este es un trabajo responsable, Francisco, porque yo decía en redes a propósito de los debates, ¿no? Un presidente debe tener la talla de presidente. Y la talla de presidente es suma de varios factores, ¿no? No es simplemente pues sentarse alquilar un partido político, muchos de ellos vinculados nacidos de delincuentes, ¿no? Comprar el cascarón y empezar a hablar bonito, ¿no? Aquí se trata de tener un plan, tener la visión. Y también la gente. Cuando tiene plan y visión y un proyecto se llama liderazgo. Liderazgo. Que tenga la capacidad de explicar
la capacidad retórica de transmitir esta visión, ¿no? Que es también una muestra de liderazgo. Y la gente, el equipo. Gobernar es un equipo, pasa por tener un presidente y un equipo. Lasso tiene el presidente, el vicepresidente, y ya, digamos, armados algunos gabinetes, ¿no? Claro, ahí ya tienen listo. Obviamente, ¿no? Están, y ya le invitaremos a que nos cuente todos esos eso ya veremos oportunamente. Diego, el último mensaje para no solo promover que la gente vaya a votar, incluso que si quiere votar, vote por usted, por las listas 21. ¿Qué les propone de diferente? ¿Cuál es, con la experiencia, no solo del análisis, de haber hecho comunicación, de haber estado en la política, digo, qué le propone de distinto para avanzar? El país necesita una transformación profunda. Esto, normalmente, muchos lo usan como un lugar común, ¿no? ¿Y por qué la transformación? Porque un modelo centrado en el Estado, el modelo del socialismo del siglo XXI ha fracasado. El modelo del endeudamiento de un Estado inmenso que necesita de una cantidad de recursos para financiarse ha fracasado. ¿Cuál es el modelo que funciona? El modelo de la inversión privada, el modelo de la generación de trabajo a largo plazo, el modelo en el cual los ecuatorianos no reciban regalos que solucionan momentáneamente, sino tengan la oportunidad de las oportunidades para tener eso que es la aspiración de todos, desarrollar nuestras capacidades, ¿no? Trabajar para educar a los hijos, para curar a los hijos. Yo no exagero en decir, Francisco, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué voy a decir que no exagero? El señor Arauz dice que su principal asesor económico será Rafael Correa. Dejemos de lado que es un delincuente convicto, porque está sentenciado. El señor Correa ha dicho que parte de sus ingresos recibe como asesor de Maduro. ¿Eso digo? Yeah. Bueno, en Venezuela el salario mínimo nos llega a $1. En Venezuela la gente se muere de hambre. Y muchos venezolanos están en las calles de Quito pidiendo limosna. ¿Ese es el camino? Si Correa asesora a Maduro y va a asesorar a Arauz, pues 1 más 1 es igual 2. Entonces, esa es la disyuntiva. La disyuntiva es el empleo, la inversión, la honestidad y la institucionalidad versus la corrupción, el endeudamiento y la falta de respeto a las instituciones y el pisoteo de los derechos. Eso fue Correa en el gobierno. Esto esperamos y eso es lo que va a hacer Lasso. Esa es la disyuntiva. No quiero ser retórico en esto, pero estoy refiriendo hechos objetivos de la realidad que me permiten decir que esta es la dualidad, esta es la alternativa que escogemos del 7 de febrero. Y hay que salir, hay que votar. No hay que dejar que el resto decida, ¿no? Y no decir, vamos a comprometernos a salir a votar. Y hay medidas de bioseguridad que hay que tomar y salir a votar. Y eso esperemos que los partidos también y los movimientos hagan. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Ha estado con nosotros el doctor Diego Ordóñez, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 3, creo listas 21. Muchas gracias, Diego. Enseguida volvemos. Muchas gracias. Calidad.